Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo con los jueves en directo en Instagram, donde hablamos de varios temas, de energías, de emociones, de Reiki, flores de Bach, crecimiento personal, etcétera, etcétera. Hoy en especial hablamos de emociones y de su impacto en el cuerpo físico, cómo se generan las enfermedades, cuál es la relación entre la energía, la emoción, el pensamiento y el cuerpo. Vamos a ver cómo las terapias holísticas trabajan todos estos aspectos, como muy a menudo decimos, para poder tener una sanación completa, total, verdadera, ¿no? Cómo podemos aprovechar esa conexión entre emoción y cuerpo con las terapias naturales para poder sanar de verdad, en profundidad y no solo superficialmente, ¿no? Como cuando tratamos solo los síntomas. Entonces, vamos a hablar primero, para empezar, de qué son las terapias holísticas, por qué se llaman así. El término holístico quiere decir a punto que trabaja todo el ser, un trabajo, digamos, completo y complejo también sobre todo el ser. Las terapias holísticas trabajan todos los aspectos del ser. ¿Cuáles son los aspectos del ser? Esto lo he explicado muchas veces, ¿no? Pero quería profundizar un poquito más y concentrarme más en este concepto. Nosotros no somos solo un cuerpo físico, ¿no? Evidentemente. Y bueno, sabemos que tenemos emociones y la energía, ¿no? Ahora quizás se empieza a saber más, a conocer más este asunto. Pero en realidad nosotros somos complejos a un nivel más elevado, es decir, estamos compuestos por diferentes partes que conjuntamente interactúan entre ellas y definen nuestro nivel de salud o nuestras enfermedades. Estas partes son la parte mental o emocional, es decir, el pensamiento y la emoción, que están íntimamente conectados. Cuando tenemos un pensamiento, enseguida después generamos una emoción, la parte energética y la parte física. Todas estas partes están en nosotros y tienen igual importancia e igual, actúan de una forma igual en la enfermedad, en el cuerpo, ¿no? Es decir, como yo genero un pensamiento, bueno, ahora vamos a ver la conexión más en detalle. Lo especificaré, lo describiré mejor cuando hablo de cuál es exactamente esta relación y cómo interactúan estas partes. Pero estaba diciendo, entonces, las terapias holísticas trabajan todos estos aspectos a la vez. ¿Por qué trabajan todos estos aspectos a la vez? Porque las terapias holísticas entienden que cuando una enfermedad aparece, no es que solo el cuerpo físico está enfermo, no es un mal funcionamiento solo del cuerpo físico. O bien, cuando aparece, por ejemplo, la depresión, no es solo una enfermedad del alma o de las emociones, no es algo que se queda en esa esfera, que se queda allí en esa parte de nosotros, ¿no? Sino que es algo que viene porque hay un desequilibrio entre todas estas partes. Hay algo que no funciona bien, algo que no está comunicando bien entre todas estas partes y debemos de descubrir qué es para poder sanarlo. Entonces, las terapias holísticas no actúan en el síntoma como hace, por ejemplo, la medicina alopática, que trabaja el síntoma e intenta derribar la enfermedad desde el síntoma y por eso muchísimas veces fracasa o bien empeora la situación porque no trabaja la causa. Las terapias holísticas lo que trabajan es la causa principal, que siempre es emocional, ¿vale? Esas emociones que generan la enfermedad están relacionadas íntimamente con los pensamientos asociados a ellas y viceversa, ¿vale? Incluso podrían ser generadas por un mismo pensamiento. Entonces, vamos a ver cuál es esta conexión entre todas estas partes.
Cuando decimos que... Ay, un segundo, perdón. Tengo aquí otra pantalla. Vale. Cuando decimos que energía, mente, emoción y cuerpo están conectados, lo que estamos diciendo es que de alguna manera interactúan para que estemos en salud o para que enfermemos. ¿Para qué? En el sentido de la enfermedad viene para darnos una señal. ¿Qué quiere decir? Cuando no estamos en sintonía, en armonía, en todas estas partes nuestras, aparece una enfermedad y viene a darnos un mensaje. ¿Y por qué viene a darnos un mensaje? Porque el cuerpo es la herramienta del alma para decirnos que algo estamos haciendo mal en nuestra vida. Entonces, vamos un pasito atrás y vemos por qué estamos aquí, ¿no? Según la teoría de la reencarnación, lo que estamos haciendo aquí es conocernos más y experimentar diferentes cosas para que nuestra alma evolucione, ¿no? Entonces, durante la vida, todo lo que nos sucede es finalizado a nuestra propia evolución espiritual. Y como somos almas inmortales encarnadas en un cuerpo físico, lo que tenemos como herramienta es justamente ese cuerpo físico. Y también, no solo es la herramienta para poder experimentar eso, sino que es la herramienta también para que nuestra mente entienda nuestra alma, por así decirlo, ¿no? Es un poco curioso, pero es así. Para que nosotros nos demos cuenta de si estamos en el camino correcto o no, de si estamos en equilibrio o no, nuestro cuerpo nos avisa. Es un poco la voz de nuestra alma, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿qué sucede? ¿Cómo aparece esa enfermedad entonces? La enfermedad aparece cuando, decía antes, hay un desequilibrio entre estas partes, la mente, la emoción, la energía y el cuerpo. Pero ¿cómo? ¿Cómo se llega a esto? Básicamente, la mente, el pensamiento, cuando generamos unos pensamientos, siempre también estamos generando una emoción y una energía, conjuntamente al mismo tiempo y de la misma entidad o vibración. Es decir, si yo pienso, por ejemplo, no sé, tengo miedo de que me despidan del trabajo, ¿no? Por ejemplo, este pensamiento genera una emoción que es el miedo, puede ser un poco de ansiedad, un poco de pánico, enfado y no sé, por cada uno puede ser distinto. Y a la vez genera una vibración energética de la misma entidad, entonces será una vibración de baja energía, evidentemente una energía de baja vibración, y estas dos partes, la emoción y la energía, van a impactar en el cuerpo. ¿Por qué? Porque la energía es algo que no vemos, es algo sutil, pero en el momento en que se densifica, se vuelve materia, ¿no? Entonces, cuando hay un desequilibrio energético, lo que afecta afecta a la materia, al cuerpo físico. Y allí es donde se genera el síntoma físico. Y entonces voy a manifestar un síntoma físico en alguna parte del cuerpo, ¿no? Según la biodescodificación, cada parte es asociada a una emoción y entonces cada enfermedad es asociada a un conflicto en concreto. Yo no soy experta en biodescodificación, sé algo y así que no voy a hablar de eso en específico, pero voy a hablar en forma general de cómo podemos tratar eso, ¿no? Si te quieres documentar sobre eso también es muy interesante. Hablando de forma general, entonces cuando se genera este síntoma físico, el cuerpo está dando su voz y está diciendo, oye, mira, esto que has pensado, que has vivido, no lo has gestionado bien y no has gestionado bien tus emociones, no estás en equilibrio con tu alma quizás o con el camino que tiene que hacer tu alma y esta es la manera que tengo de decírtelo, generándote sufrimiento físico, ¿vale? ¿Y nosotros qué hacemos?
Lo primero que hacemos cuando aparece un síntoma físico es no querer verlo, no querer sufrirlo, no querer estar mal, y lo primero que hacemos es, corre, dame algo para que esté bien. Entonces, ¿cómo se dice? El instinto de supervivencia nos lleva a querer hacer desaparecer este síntoma y no sufrir, ¿sí? Entonces, normalmente lo que hacemos es, vamos al médico, nos da medicamentos, nos medicamos, se nos cura el síntoma y todos felices y contentos. Pero si la causa emocional del síntoma no se ha sanado, posiblemente esta enfermedad o este síntoma va a volver, quizás en una forma más grande, más importante y más peligrosa, o quizás en una forma crónica. Si yo vivo este conflicto constantemente, voy y vuelvo, ¿no? Lo vivo, lo resuelvo, lo vivo, lo resuelvo. Pero lo más difícil, obviamente, y lo más peligroso es cuando se vuelve más importante, ¿no? Este síntoma y se desarrollan enfermedades más importantes y más peligrosas. ¿Por qué sucede esto? Porque no hemos trabajado la causa emocional, no hemos trabajado el pensamiento que nos ha llevado a generar esa emoción, o bien cómo nosotros hemos gestionado una determinada situación. Por ejemplo, efectivamente me han despedido del trabajo y yo no he gestionado bien esta situación. Antes hablaba del pensamiento, ¿no? Si pienso que me pueden despedir, estoy generando miedo, ansiedad, etcétera, etcétera. Pero si efectivamente me han despedido del trabajo, yo puedo gestionar eso, puedo vivirlo, transitarlo de mil formas diferentes, ¿no? Si lo transito, si lo vibro de una forma conflictiva, porque estoy teniendo pánico a no poder ganar dinero, no poder alimentar mi familia, o lo que sea que estoy viviendo, o tengo miedo de no encontrar otro trabajo, etcétera, etcétera, y no lo gestiono, posiblemente esa emoción tan fuerte va a impactar en mi energía y en consecuencia en mi cuerpo físico, generando ese impacto del que hablaba antes a través del movimiento de la energía, ¿no? Así como cuando, para quien hace terapias holísticas o ha trabajado alguna vez con terapias holísticas, o sea, ha recibido, sabe que de la misma manera curamos a través de la energía, ¿no? Cuando estamos elevando esa energía, la energía hace que la materia física sane por sí misma, hace que las células se regeneren, ¿no? Solo aplicando la energía, porque estamos subiendo este nivel y estamos sanando ese conflicto energético físico. Pero de esto vamos a hablar después. Entonces, de la misma idéntica manera, se genera ese síntoma por un desajuste energético, un bloqueo energético, o como quieras llamarlo, ¿no? Una herida energética que se ha generado a raíz de este pensamiento / emoción, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos sanar esa enfermedad, ese síntoma, sin medicamentos, sin cosas que realmente nos hacen peor, porque nos intoxican nuestro cuerpo y no resuelven la enfermedad, ¿no? Pues tenemos que buscar la causa emocional para poder sanar en profundidad. Y eso es lo que hacen las terapias holísticas, buscar la causa emocional para poder llegar a la raíz del problema y no trabajar solo lo superficial, solo lo evidente, ¿no? El síntoma más evidente, sino ir a buscar ese pensamiento, esa emoción que ha generado ese impacto energético y en consecuencia ese síntoma físico. ¿De qué manera podemos hacer esto? De muchas maneras distintas, obviamente con cada terapia se trabaja de una forma diferente. Yo personalmente trabajo con Reiki y flores de Bach, que trabajan justamente la energía y la emoción, y lo que hacemos es, lo que decía antes, infundir con el Reiki la energía universal que ayuda a elevar la vibración del cuerpo físico, a elevar la vibración de la energía sutil del cuerpo y ayuda a regenerar las células y hacer que todo el cuerpo vuelva a su funcionamiento normal y de esa manera sanar
heridas, inflamaciones y todo lo que pueda estar generando una enfermedad, porque bien sabemos que cualquier enfermedad empieza por una inflamación, ¿no? Cualquier enfermedad empieza por algo muy aparentemente inocente, hasta un resfriado tiene su causa emocional y puede llegar a ser algo mucho más intenso, ¿no? Una bronquitis, una pulmonía, así con todas las enfermedades. Todas las enfermedades tienen diferentes niveles de intensidad y eso depende del nivel de intensidad que tenga mi emoción, o bien, para decirlo mejor, el nivel de intensidad con la cual yo haya vivido determinada situación y en consecuencia haya gestionado mis emociones. Si mis emociones son más intensas, obviamente, si yo vivo esa situación, lo que me haya sucedido, con más intensidad, ¿no? Y en consecuencia el síntoma físico también será más o menos intenso, más importante, más grave, ¿sí? Así que un resfriado o un cáncer pueden tener exactamente la misma causa emocional, pero de diferente intensidad, y cuando la persona lo desarrolla de una manera más equilibrada, se queda en un resfriado, y en caso contrario pues puede llegar a ser mucho más grave, ¿no? Y así como con todas las enfermedades. Pero aparte de esto, ¿por qué? Decía al principio, ¿no? del tema de por qué aparece la enfermedad realmente. Ok, nuestro cuerpo nos está hablando, pero ¿por qué? ¿Por qué nos dice que hay ese desequilibrio entre pensamiento, emoción, energía y cuerpo? Pues porque cuando hablamos de experiencia humana, lo que estamos haciendo aquí con la reencarnación, con la encarnación, esa experiencia humana tiene como objetivo el equilibrio entre el alma y el cuerpo, digamos, entre lo que hemos planeado y lo que estamos efectivamente haciendo. Cuando estas cosas, el doctor Edward Bach lo decía muy bien, ¿no? Cuando el alma no está en su camino correcto, aparece la enfermedad, ¿no? Cuando hay un desequilibrio entre el alma y la persona, ¿no? Lo decía así. Pues es esto, cuando no estamos cumpliendo con lo que nuestra alma necesita experimentar en esa vida, aparece la enfermedad porque hay un desequilibrio, ¿no? Y nuestro cuerpo nos lo está diciendo, nos lo está comunicando. Entonces, es todo funcional a nuestra propia evolución humana, porque si hacemos ese camino de crecimiento, o de descubrimiento, de conocimiento de nosotros mismos, de nuestra alma, a través de la experiencia en tercera dimensión, de la experiencia humana, de la encarnación, lo que estamos haciendo es evolver como seres humanos, pero también como almas inmortales. Entonces, la enfermedad es funcional a esto, nos ayuda a cumplir con los mandatos de nuestra alma para nuestra evolución espiritual. Y esto es muy importante recordarlo, porque no es que cuando recibamos o tengamos una enfermedad es un castigo divino o es mala suerte o es lo que sea. No, para que podamos sanar de verdad, debemos de tomar conciencia de esto, de todo eso que he explicado en ese vídeo, en ese directo, y sobre todo de que esa enfermedad ha llegado para decirnos algo y que tiene que ver con nuestro aprendizaje en esta vida, ¿no? No sé, ahora hago el ejemplo con el despedir, ¿no? Me han despedido del trabajo y entonces lo vivo fatal, no lo vivo de una forma equilibrada, y genero un impacto energético, emocional en el cuerpo físico y genero un síntoma, ¿no? Por ejemplo, quiere decir que quizás en esta vida tenga que aprender a gestionar el miedo, por ejemplo. Me lo estoy inventando, ¿eh? Ahora pueden ser cualquier causa, cualquier emoción que haya podido causar ese impacto, ¿no? Pero, por ejemplo, si ha causado ese impacto porque me ha dado miedo, pánico, quizás tenga que gestionar el miedo
a los recursos, a la supervivencia, el miedo a saber mantenerme sola, ¿no? A sobrevivir sola. Por ejemplo, quizás he encarnado en esta vida justamente para trabajar ese tema y mi alma está experimentando eso, y en el momento en que no lo hago y no soy conforme con lo que he planeado, mi cuerpo me avisa y me dice: hey, mira qué ha sucedido, te ha pasado esto y tú has reaccionado así, tienes que aprender eso, ¿no? Es muy importante tomar conciencia de ese proceso y de esto para que podamos sanar de verdad, porque la primera fase de la sanación es la toma de conciencia, ¿no? Entonces, tomar conciencia de cuál es el conflicto que me ha hecho enfermar es básico, importantísimo para poder llegar a sanar. Después, utilizando las terapias naturales, me ayudo a sanar ese impacto físico, a gestionar esa emoción que me lo ha provocado, quizás a transformar ese pensamiento obsesivo que no consigo cambiar, transformar, y poder disolver ese conflicto, o bien sanar la enfermedad en ese momento para después profundizar en ese conflicto y sanarlo del todo, ¿no? Ojalá se pudiese sanar del todo un conflicto cuando aparece en forma de enfermedad. No siempre se consigue. Cuando no se consigue, se llega a la muerte, obviamente, porque ha sido un impacto demasiado fuerte y la persona no lo ha sabido gestionar, aunque no pensemos que llegar a la muerte por una enfermedad es un error en el plan. No, porque también lo hemos planeado antes de venir aquí. Si te interesa que hable más de ese tema, de la planificación, de la reencarnación, házmelo saber, escríbeme un comentario, porque es un tema muy interesante y también he aprendido mucho en todos estos años y podemos hablar de eso también. Como decía, también es parte del aprendizaje y es parte del camino que hemos elegido. Morir de una enfermedad o de viejos o de lo que sea, o jóvenes o de un accidente, también es parte del plan, ¿vale? De nuestra alma, de lo que hemos elegido. Entonces, para resumir, la enfermedad aparece cuando hay esa incongruencia entre lo que hacemos y lo que hemos venido a hacer, podríamos decir, o bien entre lo que hacemos y lo que sentimos, ¿vale? Por eso siempre se recomienda tener un equilibrio entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos, ¿no? Porque esto nos lleva al equilibrio entre lo que soy de verdad, o sea, lo que he venido a hacer, porque lo que soy refleja lo que he venido a hacer, cómo yo lo desarrollo en esa vida y cómo lo llevo a término, ¿no? Como efectivamente lo hago. El hacer es muy importante, ¿vale? Así que ya sabes, las emociones tienen ese impacto muy fuerte, muy importante sobre el cuerpo a través de esa conexión entre pensamiento, emoción, energía y cuerpo, y es un tema del que hablamos en el curso de terapeuta floral, en mi página web lorenayocasta.com. En cursos online puedes echar un vistazo y leer más información sobre este curso, que es muy interesante porque no solo hablamos de las 38 esencias de flores de Bach, sino también de estos temas de cómo las emociones afectan al cuerpo y cómo generan las enfermedades, y cómo podemos, por ejemplo, con las flores de Bach, trabajarlas y sanarlas. Además de toda una parte dedicada para los terapeutas a atender a los demás y a cómo trabajar en consulta. Para ese tema te anuncio que estoy preparando el curso de herramientas terapéuticas para terapeutas florales, que será una parte más avanzada del curso de terapeuta floral, pero en realidad también otros terapeutas pueden hacerlo. Como tengo muy poquito tiempo, cuando lo tenga terminado ya avisaré, porque no estoy yendo muy deprisa, porque con todo lo que tenemos hoy en día ya sabéis que la gestión del tiempo es un poco difícil, pero llegará. Cualquier duda tengas y preguntas tengas, por favor déjame un comentario o bien escríbeme en privado,
Y te invito a sugerir también, si quieres, nuevos temas para los directos de los jueves. Todos los jueves a las 18 estamos en Instagram hablando de emociones, energía, crecimiento personal, Reiki y flores de Bach. Muchísimas gracias a todos los que habéis asistido en directo y fuera del directo, y os espero en los comentarios. Hasta la semana que viene. Gracias.